Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre el Simulated Moving Bed Chromatography, SMB, un español cromatografía de derecho móvil simulado. Nosotros somos Mayra Gil, Dayana Erazo, Daniela Zavala, María Alejandra Villalobos y el que les habla es Steven García. Primero vamos a contextualizarnos con una definición, luego veremos unos acontecimientos importantes en una línea de tiempo, nombraremos el instrumento, sus aplicaciones y finalmente veremos la bibliografía. ¿Qué es SMB? La cromatografía del hecho móvil simulado es un tipo de extracción continuo de creciente interés para la purificación de productos farmacéuticos o productos químicos especiales como lo son mezclas racémicas, proteínas y ácidos orgánicos. Este proceso permite la separación de mezclas binarias mediante una contracorriente simulada entre dos fases, una sólida y una líquida, obtenida por rotación física de las válvulas de inyección o de las columnas que contienen el absorbente, en la dirección opuesta al flujo de la fase líquida. Es clave mencionar que el concepto teórico de esta cromatografía es llamado como True Moving Bed, pero este posee inconvenientes como evasión o fuga de la fase sólida, que es la estacionaria. Entre las características o ventajas tenemos que es un proceso continuo, multicolumna y que tiene una alta productividad y eficacia, es decir, permite la producción de grandes cantidades de material altamente purificado a un costo muy reducido. Bueno, aquí tenemos una simple demostración de la cromatografía del hecho móvil simulado, en donde la fase sólida o estacionaria será en este caso arena. Ahora vamos a considerar una mezcla de dos sustancias representada al estar juntos una tortuga y un conejo. La tortuga es la sustancia con mayor afinidad a la fase estacionaria, mientras que el conejo es la sustancia con menor afinidad a esa fase estacionaria y, por tanto, va a ser el más atraído por la fase móvil. Imaginemos que la arena se está moviendo a contracorriente y que su velocidad es mayor que la de la tortuga, pero menor que la del conejo. De este modo, se van a ir separando continuamente, tanto el conejo como la tortuga, en recipientes diferentes. Esta técnica, inventada en 1950, fue utilizada en 1992 para separar enantiómeros. Posteriormente, la industria farmacéutica logró desarrollar un modelo SMB a gran escala para obtener el primer fármaco enantiopuro, aprobado por la FDA en 2002. Actualmente, esta técnica sigue en desarrollo y se enfoca en la bioseparación. Ahora vamos entonces a contextualizarnos un poquito más sobre el instrumento y el fundamento de él. Bueno, como yo les decía que el fundamento teórico se llama True Moving Bed, acá podemos ver que se habla solamente de un compartimiento, que no está separado por válvulas, entonces por eso se generaban como, por decir así, las desventajas que les decía al inicio, que era la fuga de nuestra fase estacionaria. Por esta razón, se plantea el segundo pues, modelo, que es el de la exposición que le estamos haciendo. Como decíamos entonces, este segundo modelo SMB consta de unas zonas separadas por dos columnas cromatográficas cada zona, en las cuales se hace la separación de los compuestos. Tenemos dos entradas y dos salidas de sustancias. En este caso vemos la mezcla de componentes, que es una entrada. Luego vemos una salida, que es el de refinado, que es la sustancia más afina en la fase líquida. Vemos otra entrada de eluyente, que es una fase líquida compuesta de uno o varios solventes, y otra salida, que es el extracto de la sustancia más afín a la fase sólida. Como decíamos, tiene que existir una contracorriente para que se genere esta separación de mezclas. Entonces, lo que necesitamos para que se genere esto es rotar las columnas cromatográficas, como vemos en esta flecha, para que se genere la contracorriente, ya que el eluyente fluirá hacia un lado y las columnas que poseen la fase sólida correrán hacia el otro, generando pues la separación necesaria. Bueno, aquí les voy a mostrar un diagrama pues, de este tipo de cromatografía, pero este es lineal, porque el que les mostró mi compañero era circular. Como pueden ver, se utilizan válvulas de alto rendimiento para cambiar las rutas de los fluidos mientras el sistema funciona. Cada paso y todas las válvulas se controlan con precisión para hacer un uso eficiente de los materiales y una vez completamente cargada o por decir así llena, puede funcionar continuamente produciendo unos resultados consistentes. Los 8 pasos se repiten para cada ciclo y las cantidades de todas las entradas y salidas son constantes. Para darle un enfoque pertinente en cuanto a las aplicaciones de esta técnica, encontramos un artículo que se basa en la purificación de flavonoides de la cáscara de Alforfón tartario, o más conocido como trigo sarraceno de Tartaria.
partiendo de que este trigo tiene propiedades vitamínicas, antiedematosas y de que es usada además en la medicina tradicional. Estudios como el que se realiza en el presente artículo han demostrado que las cáscaras de trigo sarraceno de Tartaria son ricas en flavonoides y que son responsables también de sus propiedades antioxidantes. Los resultados del estudio sugieren que la técnica de SMB es un método adecuado para la producción industrial de flavonoides y que además podría aplicarse para la purificación de otros productos naturales. Todo el proceso consta de un disco con una pluralidad de columnas de resina, aproximadamente 20 columnas, y una válvula de distribución porosa. A través de rotación del disco y la conversión de la boca de la válvula, la separación de columna completa todo el proceso de absorción, eliminación del contaminante, elusión del producto, regeneración y lavado con agua en un ciclo. Posteriormente, realizan la preparación de la resina mediante la inmersión de esta en etanol y remueven las burbujas que puedan quedar. Después evaluaron las propiedades de absorción de las resinas en una solución con los flavonoides. Esto lo llevaron a cabo mediante una absorción estática y luego procedieron a filtrarlo al vacío. Se obtuvo que esta resina sí era óptima para el uso como fase estacionaria, ya que durante el proceso de absorción es posible absorber flavonoides mediante enlaces de hidrógeno y absorción superficial, formando una estructura relativamente estable y completando el proceso. Luego, el flavonoide se retira de la resina para lavar con diferentes disolventes polares y así destruir progresivamente los enlaces de hidrógenos formados, pues que ya habíamos mencionado anteriormente. El análisis mostró que los flavonoides de alforfón contienen quercetina, caenferol y otros compuestos con diferentes polaridades. Entre las 7 resinas seleccionadas en el experimento, solo una, llamada AB8, es una resina con polaridad débil, y esta polaridad puede absorber la mayoría de los flavonoides en el alforfón tartario. Hasta donde se sabe, este es el primer informe sobre la purificación de los flavonoides por esta técnica de SMB. Estos resultados son útiles como guía para la producción industrial de flavonoides, por lo tanto también proporcionan una evidencia para la producción y aplicación de otros subproductos a nivel agrícola en un futuro. Para hablar un poco sobre las aplicaciones que tiene esta técnica, vamos a mencionar varias. Primero, la separación enantiomérica, que es posible como resultado del uso de fases estacionarias quirales estables y relativamente económicas. Además, se tiene que este proceso ya no tendría como uso 24 columnas, sino un aproximado de 6 a 12, junto con equipos de estándar cromatográficos como lo son el multiposición, las válvulas multivías y bombas HPLC. Esta tecnología permite una ampliación rápida y fiable de la separación enantiomérica y pues ya que es un proceso continuo, este se puede realizar sin supervisión y con una calidad estable del producto. También utilizando un diseño y una simulación de herramientas es posible obtener datos analíticos en un tiempo mucho más corto que el necesario para desarrollar una ruta química enantioselectiva. También tenemos la separación de azúcares. Esta separación se realiza industrialmente más que todo con fructosa y glucosa. Esta separación se realiza preferiblemente con resina de intercambio catiónico en forma de calcio, utilizando agua tibia como eluyente. El funcionamiento de este es que la fructosa se queda en la columna por la formación de los complejos, mientras que la glucosa y otros oligosacáridos se eluyen con el eluyente. Con respecto a la purificación de proteínas, estos sistemas SMB se realizan con un número limitado de columnas para obtener resultados más eficaces de la purificación de proteínas. Un ejemplo de esta es la purificación o separación exitosa de la albúmina sérica humana, utilizando dos sistemas SMB conectados en serie para un mayor rendimiento. Además, tenemos la purificación de anticuerpos monoclonales por cromatografía SMB. Esta se realiza en una fase estacionaria cromatográfica de afinidad y la recuperación de esta es posible gracias a que dos secciones del SMB se unen para tener un extracto con mayor pureza. También se realiza mediante la adición de 2 pasos de purga a la configuración y así el anticuerpo podría aislarse directamente desde el sobrenadante del cultivo con un rendimiento del 90%.
En este caso, pues esta cromatografía no solo ofrece la ventaja de ser un proceso continuo, sino también tener una mayor explotación de la capacidad de absorción de la fase sólida y además una dilución menor del producto en comparación a la cromatografía de columna convencional. También se utiliza para la separación de moléculas iónicas, utilizando la purificación de diferentes moléculas, como pueden ser aminoácidos, y un ejemplo pertinente puede ser la producción a gran escala de lisina, de betaína pura, y que es la que encontramos en productos vegetales como la remolacha, el brócoli, espinacas, cereales. Estas se han aislado mediante el proceso cromatográfico de exclusión iónica por SMB de 2 pasos, durante el cual la mezcla se contiene betaína y glicerol, se separa del resto de los componentes, mientras que en el segundo paso, de la exclusión iónica, la betaína se separa del glicerol. Este proceso también es muy utilizado en la desalinización de soluciones, que para ello se pueden utilizar diferentes mecanismos de exclusión de iones, la interacción hidrofóbica, la exclusión por tamaño o efectos de intercambio iónico. Un ejemplo de esta separación es la separación de glucosa y cloruro de sodio en una mezcla. Y por último tenemos la separación de disolventes orgánicos. Aquí se hace referencia a la separación de ácidos grasos y sus derivados, como por ejemplo lo son los ésteres de metilo con un tamaño de 16 a 22 carbonos. En este caso podemos decir que es relevante la separación de estereoisómeros de folículo por SMB, utilizando una fase clásica de sílice y acetato de heptano etilo como eluyente. Para finalizar, como conclusiones tenemos que en el SMB se pueden ahorrar cantidades significativas de eluyentes, y este generalmente es el caso para las separaciones binarias, pero puede ser menos simple para las separaciones de multicomponente. Además tenemos que este sistema maximiza la productividad de la cromatografía, y esto resulta especialmente interesante para las separaciones caracterizadas por una baja selectividad o baja eficiencia. Para finalizar, pueden revisar la bibliografía. Muchas gracias.